Soy Soledad Oneto y quiero hablarles de algo que como periodista me importa: la tecnología que conecta nuestras vidas. Elegí ser parte de Mundo porque es una empresa que comparte mis valores: credibilidad, responsabilidad, inclusión y sobre todo innovación. Mundo es una empresa chilena nacida en la región del Biobío que ha logrado ser la más premiada y reconocida de Latinoamérica. Y por tercer año consecutivo los consumidores han reafirmado su lealtad con nosotros gracias a nuestra calidad, rapidez y estabilidad. Mundo no solo es tecnología de vanguardia, es una empresa comprometida con la inclusión digital, asegurando que todos tengan acceso a conexión de calidad. Yo elijo Mundo, la empresa que conecta a Chile con el futuro hoy. Conócenos en tumundo.cl. Innovación, tecnología y compromiso al alcance de todos. Porque la humedad no toma vacaciones. Mantén tu hogar cálido y confortable con SEAT más Pellet, una empresa familiar de fabricación de pellet de alta calidad de la región del Biobío. Lo producen con materia prima propia, asegurando así un stock permanente, además de ser libre de químicos y contaminantes. Visítanos en www.seatmaspellet.cl o búscanos en Instagram como SEAT más Pellet. Estamos ubicados en Avenida El Golfo de Arauco, 3655 Parque Industrial Coronel. Mundo Empresas te trae la hiperfibra. Wi-Fi Plus gestionado junto a un monitoreo activo de la red para más seguridad y un respaldo móvil de IPs fijas. Haz de tu empresa una hiperempresa. Conversemos en el 600 9100 200 o en hiperfibra.cl. Mundo Empresas, tu negocio en manos expertas. RDO Televisión. Te acompañaremos durante las 24 horas, día a día, a cada hora, minuto a minuto. Entretener, educar e informar es nuestro principal objetivo. La mejor programación y entretención está en RDO Televisión. RDO Televisión. Muy buenos días a todos, feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy día solo, pero solo por un ratito. Ya nos va a acompañar Pedro Silva, director de vinculación con el medio de la Universidad del Desarrollo, que un hombre muy ocupado, entonces estaba con otro compromiso, pero que nos va a acompañar en un ratito más. Bienvenidos a esta nueva temporada, a este nuevo capítulo, ¿no es cierto?, de Raíz Económica. Y déjenme revisar, porque Pedro siempre se acuerda de esto más que yo del número, él lo tiene muy claro y aquí está. Es en la 8ª temporada, el episodio 11. Quiero comentar algunas noticias. Primero, el gobierno ingresó un proyecto para evitar las cuentas de la luz. No sé si todos se acordaban, pero la luz en julio debía subir nuevamente alrededor del 4% en promedio. Y eso, la verdad es que el gobierno lo quiere evitar de todas formas, y por lo tanto lo que está haciendo es generar un proyecto que lo que hace es que ese 4%, o para ponerlo en contexto, el 2028 la luz iba a bajar, ¿ya? Porque esto que estábamos pagando, estos 6.000 millones de dólares que todavía quedaba, que se pagaba en el tiempo, ¿ya? Porque al final lo que se hizo fue que una entidad financiera le pagó todo a las empresas a las cuales les debíamos, y por lo tanto nos fue cobrando en las cuentas hasta fin del 2027. Entonces el 2028 iba a bajar en un cierto monto, y eso va a bajar. La idea es que baje un poco menos, que igual va a bajar, pero un poco menos, y por lo tanto eso compensa el alza de ahora. Entonces como que otra empresa, esto se llama a licitación, a una empresa, a un banco en realidad, al BID, al CFA, al Banco Santander, el Banco Estado, son los que estarían postulando a esto para pagarle toda esa deuda, y después de eso bajar
y compensar eso con el año 2028. Esa es la idea. Y además en este proyecto iría el aumento, la reposición del subsidio a las cuentas. Así que vamos a ver cómo funciona. Yo creo que eso va a terminar saliendo, digamos. Yo creo que el gobierno no quiere tampoco traspasar más costos asociados ¿no es cierto?, a lo que ya subió las bencinas y todo lo que ya hemos vivido. De hecho, en ese mismo contexto, el gobierno está negociando, ¿no es cierto?, su plan de reconstrucción. Al parecer habría algún acuerdo o alguna intención de acortar la invariabilidad tributaria, que inicialmente era 25 años, eventualmente va a ser a 20, y también acotar el alcance de este crédito al empleo, ¿no es cierto?, que básicamente era subsidiar el costo que tiene para ciertos trabajadores y por lo tanto para ciertas empresas, el costo de contratarlos, y eso de alguna manera era bajarle el impuesto. O sea, ya hay una rebaja al 23, eso sumaba, era para mantener básicamente los puestos de trabajo. Esa era una de las principales críticas que se le había hecho, de que no generaba más puestos de trabajo, sino que mantenía los que estaban. Y también, si se acota eso, entonces también está negociando el gobierno en bajarlo no a 23, sino que a 22 el impuesto corporativo. Vamos a ver cómo se desarrollan esas negociaciones. Quiero ir a las bolsas primero, antes de ir a nuestro primer invitado. Además que ya tenemos a Pedro en el estudio, así que pronto se va a incorporar acá. En general, antes de ir al detalle de las bolsas, los mercados operaron con sesgo negativo, presionados por la fuerte corrección de los tecnológicos e inteligencia artificial, que lideraron las caídas a nivel mundial. Uno mira el panorama y está todo o casi todo en rojo. Chile estaba en verde. En Asia las bolsas retrocedieron en forma bien grande, particularmente Corea del Sur. El Kospi bajó en un 10%, lo cual es bastante, ¿no es cierto? Y algunas pérdidas importantes en Japón y en China también, arrastrado por las empresas de semiconductores. Al parecer hay algunos ajustes que se están haciendo en las bolsas tecnológicas, con las dudas sobre la valorización. Hace un tiempo lo hablamos aquí, como que las tecnológicas había una duda si valían tanto como decían las bolsas. Y además salidas de nombres clave. Hay en algunos sectores han salido de las empresas o de estos sectores personas clave, por lo tanto esto genera algún susto y por lo tanto empiezan a vender y el precio empieza a caer, particularmente en Estados Unidos, Alphabet, Amazon y Microsoft. Y eso nos ha llevado y revisemos el número de las bolsas. Están en Europa, el CAC 40 francés cayendo 0,49%, el FTSE de Londres cambió positivo, 0,02%, el IBEX español menos 0,58%, en Asia el Shanghai Composite cayó un 1,37%, el Nikkei de Tokio 3,55%, el HSI de Hong Kong 1,82%. En Estados Unidos el Nasdaq, que son las acciones tecnológicas, cayendo un 1,53%, y el Standard & Poor's 500 cayendo un 1,01%. Y fíjense que hace un rato yo les decía que el IPSA estaba en positivo, la verdad es que ahora está en negativo, arrastrado seguramente en la misma ola, cayendo un 0,31%. Respecto a los commodities, como siempre, el cobre catch, y en este mismo sentido, si las tecnológicas caen y las perspectivas caen, bueno, el cobre se utiliza mucho, ¿no es cierto?, en todo lo que es inteligencia artificial, los data centers, la misma electromovilidad, y eso está cayendo el cobre en 2,86%, en $6 con 18 centavos la libra, el cobre catch. Y el petróleo también en ese mismo sentido, con las perspectivas de menor crecimiento hacen que la demanda caiga, y tenemos un petróleo Brent en 76,86 centavos, $76, cayendo un 0,89%, y el WTI 0,93 de caída también en $73 con 17 centavos la libra. Ahora, ¿qué efecto tiene eso? Tenemos un efecto para ambos lados. Un cobre,
todos impulsando el alza. El cobre que baja impulsa el precio de la divisa al alza, y también en el caso del petróleo que está bajando, va en sentido contrario, pero de todas maneras está subiendo 916 pesos el dólar en este minuto, o hace unos minutos atrás 9.15, sí, y estuvo en algún minuto en 9.12, pero ya había cerrado ayer en 906,75. 10 pesos está subiendo en este minuto prácticamente, así que vamos a ver cómo termina el día. Veamos, no sé si ya tenemos a nuestro invitado. Ahí está, lo veo, don Alejandro Casagrande, presidente de Corma Bio Bio Ñuble. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? No te escuchamos, a ver. ¿Ahora? Tampoco, a ver. Vamos a ver si, no sé si será... Tú que estás, parece que estás muteado, Alejandro. ¿Podrá hacer eso? ¿Por ahí sí? Ahí sí, ahí te escucho perfecto. Te veo a un costado, pero ahí te veo. Si nos podemos centrar un poquito, ahí. Pero te veo perfecto. Ahí te veo de lado. Estás a dos cámaras, ¿no? A dos pantallas. Ahí sí, ahí te veo. ¿Ahí sí? Ahí sí. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien. Un gusto saludarte, Carlos, de todos aquellos que nos escuchan. Bien. Qué bueno, qué bueno. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros hoy día. Y yo quería aprovechar el tiempo y preguntarte un poco... sabemos que el sector forestal ha estado... siempre ha sido en la región y en Chile, ¿no es cierto?, un motor de desarrollo importante, particularmente para la región del Biobío, Ñuble, ¿no es cierto? Y esto ha dejado de ser así, por distintos motivos. Entonces, tu visión general primero, y después nos vamos más a lo particular. ¿Qué tendría que cambiar primero para que vuelva a ser un motor de desarrollo en la región? Mira, lo primero es decirle que efectivamente el sector forestal es un sector relevante, yo diría, para el país y para varias regiones del país, ¿ah? Y sobre todo, digamos, para la región del Biobío. La región del Biobío es el motor productivo de la región del Biobío. Es muy relevante y... mira, algunos datos representan cerca del 9% del PIB de la región. Nosotros le damos trabajo y buenos trabajos alrededor de 90.000 personas en la región. Las exportaciones del Biobío, digamos, de los puertos del Biobío, el 65 al 70% de las exportaciones del Biobío son forestales. Y por lo tanto, el sector nuestro es un sector relevante, yo diría dinámico, y el mundo necesita más sector forestal, ¿ah? Así que estamos muy desafiados y motivados por sacar adelante nuestro sector. Alejandro, muy buen día, un gusto saludarte. Pedro Silva por acá. Te escucho acá. Hola, Pedro, te escucho bajo. ¿Ahí me escuchan un poco mejor? Sí. Sí. Un gusto saludarte, Alejandro. Me llegó unos minutitos atrasado el programa. Aprovecho a saludar a los oyentes y a los televidentes, porque estaba participando de una de las reuniones de la Estrategia 2050 y particularmente quería conectar con eso. O sea, ¿cómo estás viendo tú, Alejandro, al sector forestal como pilar fundamental de los sectores productivos de la estrategia que está impulsando el gobierno regional, el Biobío 2050? O sea, creemos que la Estrategia 2050 que está liderando el gobierno regional, ¿no es cierto?, creemos que es el camino. Nosotros estamos convencidos que es importante que desde las regiones, y no desde el gobierno central, desde las regiones se genere una estrategia de desarrollo regional que sea liderada, ¿no es cierto?, en este caso por el gobernador, ¿no es cierto?, que ha sido elegido por votación, y en que se reconozcan las vocaciones productivas de la región. En este caso es importante, y nosotros lo reconocemos. Se ha reconocido el sector forestal como un sector productivo importante, está ahí en la estrategia, pero también están los otros.
Creemos importante que esté la academia, que estén los trabajadores y por supuesto que esté también el gobierno central. Lo hemos dicho en las reuniones, nosotros estamos participando en varios pilares, uno de ellos es el sector productivo, pero está el de infraestructura, está el de seguridad. Creemos que es fundamental de que generar esta estrategia 2050, efectivamente, uno de los grandes desafíos es que perdure en el tiempo, efectivamente siga hasta el 2050. Sí. ¿Ah? Alejandro, en esa misma línea, pensando un poco más como sector productivo, lo que está de alguna manera impulsándose en esa estrategia es el tema de la construcción en madera. No sé si nos puedes contar tu visión desde la Corma, qué podemos desarrollar desde la región del Biobío en términos de infraestructura en madera, ya sea infraestructura pública, a lo mejor edificios, viviendas. ¿Cómo estamos preparados para eso? Todas las anteriores. Claro, no, mira, lo que pasa es que hoy día la revolución, yo hablo de la dicotomía del sector forestal, la revolución científica, la revolución tecnológica que estamos viviendo ha puesto al sector forestal en el mundo en el centro de la solución a la crisis del cambio climático. Y eso está allá. Y es una oportunidad tremenda que tiene el país. Pero yo hablo de la dicotomía porque cuando uno mira afuera, digamos, y mira adentro de Chile, el sector forestal está viviendo la crisis. Eso es lo primero. Y el desafío nuestro es cómo, más que seguir hablando de la crisis y de los problemas que nos aquejan, estamos trabajando intensamente, yo iría con gremios del sector forestal, con 6 gremios del sector forestal en el Instituto Madera, pero también con los otros sectores y organizaciones productivas del Biobío en cómo salimos adelante. Entonces, yo diría, lo primero, antes de comentar el tema de la construcción en madera, es que creemos que es habilitante, una condición habilitante para lograr que el sector vuelva a la potencia y al dinamismo que tenía, ¿no es cierto?, es la seguridad. Y ahí en la estrategia 2050 hay un pilar que es seguridad, y yo participé en él. Creemos que ese es fundamental de que se solucionen los problemas de seguridad de la región y de la macrozona. Dicho eso, en la construcción en madera sí, creemos que es una tremenda oportunidad. Nosotros le estamos diciendo al gobierno, y estamos hablando también con parlamentarios, de que es importante conectar el desafío, la meta que tiene el gobierno de construir 400.000 viviendas este año. Perdón, en los 4 años, son más o menos 100.000 viviendas al año. Creemos que si conectamos eso, si esas viviendas, una parte de ellas se hace en madera, podemos conectarlo con uno de los problemas que nos aquejan, ¿no es cierto?, que es el cierre de los pequeños y medianos aserraderos. Si es que el gobierno se abre a que un porcentaje de esas casas sean en madera, ¿no es cierto?, con un foco y un incentivo para pequeños y medianos empresarios. Creemos que ahí haríamos un match perfecto y tendríamos un objetivo común. Y sí, no solamente casas de madera, de viviendas sociales, sino que también casas privadas, se están haciendo proyectos maravillosos en Chile con casas de 2 o 3 pisos, y también se están haciendo proyectos para construir edificios. En el mundo ya hay edificios de 80 metros de altura. Entonces, hay una tremenda oportunidad para el sector forestal y creemos que Chile tiene que aprovechar esta oportunidad. Alejandro, pero hay quizás ciertos mitos que hay que derribar, porque la gente dice, bueno, un edificio de madera, tema sísmico, el tema de los incendios, de la durabilidad, etcétera, que yo creo que son importantes para ir generando más confianza, porque la gente a veces, por no saber, además los avances que hay hoy día son distintos a lo que uno podría pensar años atrás. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. No, lo que les decía al principio, o sea, el sector está viviendo una revolución, yo diría, tremenda en cuanto al uso de la madera en diferentes productos finales. O sea, el tema de los productos de ingeniería que se llaman en madera ya está resuelto hace muchos años. En Europa se está construyendo hace muchos años edificios de madera. El tema de los temblores igual, digamos, la construcción de madera resiste muy bien el tema de los temblores. Me tocó participar en un webinar y se mostraban construcciones de madera que han soportado estos tremendos terremotos que tenemos en Chile y siguen ahí en pie.
productos, digamos, para hacer la madera ignífuga también. La madera resiste muy bien el fuego. Lo mismo los ataques de insectos o ataques biológicos. También han habido importantes avances y creemos que Chile tiene una tremenda oportunidad. Mira, países forestales, el 70 al 80% de las viviendas son en madera. En Chile es menos del 20%, 17-18%. O sea, tenemos mucho por avanzar. Y hoy día está la tecnología. Lo importante es hacerlo bien. Yo creo que lo que hay que hacer, sí, hay que hacerlo bien. Y lo otro, Alejandro, ¿cuánto edificio público podría construirse en madera? Estoy hablando de las municipalidades, los juzgados, no sé. Ahí hay una enorme variedad de proyectos que podrían ser construidos en madera, me imagino. Claro, lo que nosotros pensamos es que no sé, el país, sobre todo las regiones, ¿no es cierto?, madereras, forestales, no sé, pues desde la séptima región, la sexta, la séptima región, hasta la región de bueno, de ahí al sur, yo creo, porque aquí hablemos de madera no solamente pino, eucalipto, ¿cierto?, sino que más al sur uno se va y se encuentra con madera maravillosa, que también es un desafío para el país, cómo aprovechamos 4 o 5 millones de hectáreas que hay de renovables de bosque nativo, que hay que manejarlo, ¿no es cierto? Entonces, poner una marca región, una marca madera, puede ser pino, eucalipto o maravillosa madera nativa, aeropuertos, edificios públicos, municipalidades, creemos que por ahí va el camino también, y para que la gente también se acerque, digamos, mucho más a la madera. Oye, Alejandro, y una de las cosas que también se ha hablado mucho es que la superficie plantada ha caído, ¿no es cierto? Y eso también le pone un límite a la producción y a futuros proyectos. Entonces, hay un compromiso de avanzar a una nueva ley de fomento forestal. Cuéntanos un poco la importancia que tiene eso y cómo debería ser una ley que empuje y que ayude además a los pequeños y medianos también propietarios de esto, que son muchos, ¿no? Sí, claro. Mira, o sea, en el corazón del desafío que tenemos que resolver como sector y como país, está, yo diría, el decrecimiento de los bosques productivos. En los últimos 10 años, y principalmente por los mega incendios, ¿no es cierto? Por los incendios, Chile tenía 2,3 millones de hectáreas productivas, ¿no es cierto?, de pino eucalipto, y hoy día estamos hablando de alrededor de 2 millones, algunos hablan de un poquito menos, pero alrededor de 2 millones de hectáreas. Y eso ha impactado, yo diría, ha impactado a todas las empresas, pero principalmente a las pequeñas y medianas. En los últimos años han cerrado alrededor de 200 aserraderos pequeños y medianos. Lo que tenemos, o sea, ¿cuál es el desafío y la solución? Es efectivamente lograr de que ocurran incendios en el verano y sobre todo que ocurran estos mega incendios. Por ahí estamos trabajando, ¿no es cierto?, en que se genere una muy buena ley de incendios que apunte a la prevención de los incendios. Y la otra patita que tenemos como desafío es que el país vuelva a plantar. Primero, ¿no es cierto?, que vuelva a recuperar los bosques que se han quemado. Se habla alrededor de... solamente en la región del Biobío hablamos de alrededor de cerca de 40.000 hectáreas, ¿no es cierto?, de pequeños y medianos propietarios que se han quemado y que no se han recuperado. Y eso, si no se vuelve a plantar, se pierde. Pero segundo, también es necesario que se planten aquellos suelos de aptitud forestal, que son de aptitud forestal, que se planten con nuevos bosques, lo que se llama, ¿no es cierto?, forestación. En la región del Biobío se estiman alrededor de 100.000, 120.000 hectáreas. En el país se habla de 1 millón. El ministro, cuando vino hace 2 semanas, hablaba de 1,5 millones de hectáreas que hay en el país que se podrían volver o podrían generar nuevos bosques. Entonces, por ahí está el desafío grande para solucionar, pero eso es en el mediano o largo plazo. Parar los incendios y segundo, volver a plantar. Oye, y el otro tema que yo creo que también es interesante, que a lo mejor conocer tu opinión, Alejandro, desde la Corma, como presidente de la Corma Biobío Ñuble, es el tema de la seguridad. ¿Cómo está avanzando ese tema de la seguridad en los bosques, en los predios?
Te he escuchado en alguna parte conversar de que hay lugares donde ya ni siquiera pueden operar. No es que tengan un atentado, no pueden entrar al bosque todavía, ¿no? Claro, exactamente. Mira, hay un dato que está en los informes del IFOR, del Instituto Forestal, y habla de que hay alrededor diría, entre el Biobío y la Araucanía, principalmente en las provincias de Arauco y Vallejo, habla de alrededor de 100.000 hectáreas que están con restricciones de acceso para que vuelvan las operaciones. Vale, nosotros reconocemos de que efectivamente ha habido una disminución de los hechos de violencia, de los ataques, pero continúan. Y la hipótesis nuestra es que principalmente en la provincia de Arauco, mira, en las comunas de Tirúa, Conturbo, Cañete, o sea, no hay actividad económica, forestal, no hay actividad forestal. Y cuando se ha tratado de instalar una faena es acá. Entonces, yo diría que en la provincia de Arauco hay un tremendo desafío que es volver con la actividad económica. Y en ese sentido, valoramos el estado de emergencia porque ha bajado la cantidad de ataques, ¿no es cierto? Pero creemos que es necesario profundizarla. Entendemos de que el gobierno sacó, ¿no es cierto?, una propuesta para que el estado de emergencia sea más profundo, en que los militares, los navales puedan hacer efectivamente controles carreteros, control de identidad, entrar, digamos, en camino interior, que entren. Mira, yo lo leía, que entre el Ministerio de Obras Públicas a hacer mantenciones a los caminos. Entonces, yo creo que, o creemos que no basta con militares o navales o carabineros. Creemos que es fundamental tomar control de esos territorios, y eso significa que el Estado entre con todas sus instituciones. Si quieren entrar con el MOC, que entre con el MOC, ¿no es cierto? Entrar a mejorar las escuelas y también, sobre todo, que entren los sectores productivos. O sea, no sacamos nada, ¿no es cierto?, si no se genera bienestar para las personas en esos territorios. Y creemos que ahí es fundamental que entre el sector forestal, que entre nuevamente el turismo, la agricultura, etcétera. Si el gobierno te dijera, y es una pregunta de priorización, porque los recursos son escasos siempre. Un proyecto. Claro, si te dijera entre seguridad, fomento forestal, construcción en madera, ¿cuál sería como el orden? ¿Qué es más importante hoy día? A lo mejor pensemos en el corto plazo. En el corto... No me pierdo. Seguridad. Mira, para nosotros, o sea, es habilitante. Cualquier cosa que queramos pensar para... El sector forestal tiene una característica, y lo mismo le pasa al sector agrícola. Somos sectores que estamos destruidos en los territorios. Nosotros necesitamos, el ministro hablaba de seguridad rural. Bueno, nosotros lo que planteamos, necesitamos seguridad rural para poder realizar nuestra actividad. Yo creo que ahí parte todo, teniendo seguridad, ¿no es cierto?, vamos a poder volver a sectores donde no podemos entrar, poder abastecer bien a nuestras industrias, ¿no es cierto? Pero también, porque detrás de la seguridad, claro, está el bienestar de las personas y está la posibilidad de poder volver a operar, pero yo creo que al final, mira, estamos hablando de competitividad. Mira, un dato. Si uno analiza lo que se gasta año a año en incendios, el sector privado gasta alrededor de 130, 140 millones de dólares. El Estado de Chile se gasta otros 150 millones de dólares. Si tú a eso le agregas el security, o sea, estamos hablando de mucho. Y al final eso es security, es competitividad del país. Creemos que ahí, entonces por eso es seguridad. Ahora, si tú me preguntas una segunda, yo creo que es construcción en madera. Creemos que, ¿por qué razón? Porque la visión nuestra es que nosotros estamos apoyando mucho a la Cámara Chilena de la Construcción. O sea, creemos de que el problema del desempleo, no olvidemos que la región tiene un desempleo alrededor del 10%. Creo que es la más alta del país. 10% de desempleo. O sea,
Son 80.000 personas que están sin empleo en la región. Creemos que es fundamental activar rápidamente la infraestructura, proyectos de infraestructura, ¿no es cierto?, pública, puede ser a través de concesiones, pero que se inicia rápidamente. Y segundo, activar rápidamente la construcción. Y ahí nosotros queremos ir junto con la construcción. Entonces ahí creemos que poder construir, que el gobierno una parte de esa demanda la asegure para que sean más aire para pequeños y medianos, creemos que va a generar trabajo, y sobre todo va a generar trabajo en pueblos chicos, porque acá en el Biobío se creó un sistema bien innovador que es como construir casas como se construyen los aviones, en parte y pieza. Entonces tú puedes construir 100, 200 casas y hacerle pequeños pedidos a pequeños aserraderos que estén, no sé, en Cañete, en Leu, en Los Ángeles, en Penco, en Tomé. Creemos que ese es un camino de solución y que nos solucionaría el problema de corto plazo. Oye, bueno, la seguridad al final es habilitante para todos, ¿sí? No es distinto a otros sectores, digamos. El comercio necesita seguridad, cualquier negocio, cualquier inversión necesita eso, y claramente el sector forestal ha sido de alguna manera más golpeado por eso que otros sectores, y eso claramente hay que solucionarlo, y tal como tú dices, el sector de la construcción es muy intensivo en mano de obra, más que incluso los proyectos del MOP, ¿no es cierto? La relación es 1-3, entonces es súper relevante esa mirada. Carlos, ¿sí? yo creo que es una cosa más, y por eso valorar, digamos, el proyecto de, ya no sé cómo le están llamando, pero el proyecto de reconstrucción, valorarlo porque primero reconstruye, ¿no es cierto?, ciudades que fueron afectadas por los incendios, tanto en Viña, ¿no es cierto?, como acá en la región nuestra, en Penco, en Concepción. Yo creo valorarlo, pero segundo, y que tiene que ver con un tipo de seguridad. Yo creo que ese proyecto, yo una de las cosas que valoro es que genera mayor competitividad tributaria, competitividad ambiental, y también genera certeza, que es uno de los temas, o sea, competitividad y certeza, sobre todo en un sector forestal que hay que entender que las inversiones que se hacen en el sector son inversiones, no son de un año para otro, son inversiones que se hacen a 14 años cuando es eucalipto, o a 23, 24 años cuando es pino. Son inversiones a largo plazo, y para eso se necesita certeza. Así que, y tiene que ver con la seguridad que hablábamos antes, pero es otro tipo de seguridad. Sí, claro. Tal como lo mencionas, el proyecto de reconstrucción es reconstrucción en varios sentidos: reconstrucción de vivienda, reconstrucción de credibilidad o de confianza, reconstrucción de la competitividad. Así que muy, muy importante. Alejandro Casagrande, presidente de Corma Biobío Ñuble, queremos agradecer tu presencia en Radio Económica. Se nos pasó volando el segmento, y invitarte más adelante a que nos cuente de nuevo cómo está el sector. De todas maneras, mira, una última cosa que quisiera decir, que a mí me toca estoy en un comité de asesores de varias instituciones aquí vocacionales. Y ayer leía en el diario un artículo que salía a comparar la vocación australiana con la chilena. Yo tengo una hija estudiando en Australia, entonces por eso lo leí atentamente. El desafío que tenemos en la vocación inicial, en la primaria y secundaria, pero sobre todo hacía énfasis en la educación industrial. O sea, nosotros tenemos que salir de que la educación industrial, ¿no es cierto?, es como mal vista. Todos queremos ir a la universidad y tenemos que apuntar a tener una potente educación, ¿no es cierto?, industrial, y que esté muy conectada con los sectores productivos. Así que estamos muy entretenidos por la conversación. Te vamos a hacer una invitación a la Universidad del Desarrollo pronto, entonces. Muchas gracias, Alejandro Casagrande, que esté muy bien. Un gusto. Gracias. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial y volvemos al segundo segmento de Raíz Económica. Soy Soledad Neto y quiero hablarles de algo que como periodista
me importa. La tecnología que conecta nuestras vidas. Elegí ser parte de Mundo porque es una empresa que comparte mis valores. Credibilidad, responsabilidad, inclusión y sobre todo innovación. Mundo es una empresa chilena nacida en la región del Biobío que ha logrado ser la más premiada y reconocida de Latinoamérica. Y por tercer año consecutivo los consumidores han reafirmado su lealtad con nosotros gracias a nuestra calidad, rapidez y estabilidad. Mundo no solo es tecnología de vanguardia, es una empresa comprometida con la inclusión digital, asegurando que todos tengan acceso a conexión de calidad. Yo elijo Mundo, la empresa que conecta a Chile con el futuro hoy. Conócenos en tumundo.cl. Innovación, tecnología y compromiso al alcance de todos. RDO Televisión. Te acompañaremos durante las 24 horas, día a día, a cada hora, minuto a minuto. Entretener, educar e informar es nuestro principal objetivo. La mejor programación y entretención está en RDO Televisión. RDO Televisión. Mundo Empresas te trae la hiperfibra. Wi-Fi Plus gestionado junto a un monitoreo activo de la red para más seguridad y un respaldo móvil e IPs fijas. Haz de tu empresa una hiperempresa. Conversemos en el 600 9100 200 o en hiperfibra.cl. Mundo Empresas, tu negocio en manos expertas. Porque la humedad no toma vacaciones. Mantén tu hogar cálido y confortable con SEAT más Pellet, una empresa familiar de fabricación de pellet de alta calidad de la región del Biobío. Lo producen con materia prima propia, asegurando así un stock permanente, además de ser libre de químicos y contaminantes. Visítanos en www.seatmaspellet.cl o búscanos en Instagram como SEAT más Pellet. Estamos ubicados en Avenida El Golfo de Arauco, 3655 Parque Industrial Coronel. Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Raíz Económica, después de hablar con Alejandro Casagrande, ¿no es cierto?, del tremendo potencial que tiene la madera y el sector forestal, que siempre lo ha tenido y que tiene que recobrar el protagonismo. Oye, vamos con nuestro invitado, que ya es parte de la casa, ¿no es cierto?, después de tanto tiempo, hace un rato que ya no estaba con nosotros. 6 meses casi ya. ¿Sí? Sí. No me acordaba que fuera tanto. Don Pepe Out, que nos va a acompañar hoy día para analizar la contingencia política, que no la teníamos hace un rato, y que está bien movida. Hay harto tema que hablar. Todo esto que hablaba al principio, este mismo plan de reconstrucción, las negociaciones que se están dando, la acusación contra el ministro Grau. Ahí está. Hola Pepe, ¿nos escuchas? Sí, claro. ¿Cómo estás, Pepe? Gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Y queremos partir? Sí. Hola Pepe, ¿cómo estás? Tanto tiempo, muchas gracias por estar aquí en Raíz Económica. Quisiera partir, como lo hicimos la invitación en el flyer, partiendo con una pequeña evaluación de los primeros 100 días, o mejor dicho, los primeros 30 días, como acuñaste por ahí, como siempre, colocando ahí una frase de este gobierno. Lo que pasa es que a mi juicio hubo una partida en falso, ¿ah? Y el verdadero comienzo es después del ajuste de gabinete y la cuenta pública, donde el gobierno recupera la iniciativa y llena el vacío que se había expresado con tanta fuerza en la principal de sus promesas, que era el control de la seguridad, la recuperación de la seguridad. Y el hecho de ajustar y de alguna manera de iniciar el cambio del diseño
político donde la jefatura del gobierno, la jefatura política, la conducción política estaba en el segundo piso, cosa completamente inédita, y finalmente comienza a trasladarse al lugar donde debe estar, digamos, porque cuando el poder formal y el poder real están disociados, la verdad es que nada funciona muy bien. Y el hecho de agregar la vocería a Interior fue una señal al conjunto del gobierno, y entonces comienza claramente a trasladarse la conducción política al lugar donde debe estar, que es el Ministerio del Interior. Y luego el hecho de poner al principal liderazgo republicano del gobierno, que es Martín Arrau, en lugar de Trinidad Steiner, que había naufragado completamente, consiguió lo imposible. Consiguió que 2/3 de la población se hiciera la idea de que no había plan concreto de seguridad. Cuando, si hay una razón principal por la que ganó José Antonio Kast la presidencia de la República, es justamente porque la gente creyó que tenía una mejor respuesta y tenía mayor credibilidad en ella para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico. Y ese camino se ha enmendado, y yo diría que el gobierno se estabilizó en su respaldo, más cerca de 40 que de 30, corría el riesgo de seguir cayendo. Y bueno, y ahora tiene por delante, por supuesto, la reforma de la reforma, donde metió en la ley miscelánea 42 de sus proposiciones, la mitad o un poco más de su programa, y bueno, se la juega entero, y bueno, ya pasó el primer paso, y por lo tanto tiene garantizada su aprobación, porque ya fue aprobado en la Cámara, aun cuando fuera rechazado en el Senado, tiene asegurada una mixta, y por supuesto no va a ser rechazado en el Senado. Y lo que va a ocurrir es que una vez aprobado en general, por una diferencia muy pequeña, en mi pronóstico, porque la oposición, creo yo, ya se decidió a dejarle al gobierno que lo aprobara con sus votos, para iniciar luego la conversación sobre cada una de las medidas. Porque el esquema de trámite legislativo del Senado propende a eso, al revés del de la Cámara. El de la Cámara, cuando un proyecto entra a una comisión, en este caso Hacienda, primero están las audiencias, luego se vota en general, y luego continúa la discusión en particular y se vota en particular, y parte a la sala a votarse en general y en particular de una sola vez. En cambio, en el Senado, esto tiene dos tiempos. Primero las audiencias, se vota en general en la comisión, va a la sala, se vota en general en la sala y vuelve a la comisión a su discusión en particular. Y ese es el espacio de tiempo y la oportunidad de sentarse a conversar, porque obviamente el gobierno, si tiene garantizados sus 26 votos para la votación en general, no los tiene para cada una de las 42 medidas. Y si tú le agregas un elemento de incertidumbre, que es que se cierne sobre 3 senadores la posibilidad de un desafuero próximo, cualquiera de los 3 que sea desaforado ya pierde la mayoría. Y en consecuencia, si vas a perder la mayoría en algún momento, mejor hazte cargo y comienza a actuar como si no la tuvieras. Porque si actúas como si la tuvieras y luego la pierdes, vas a quedar sin iniciativa y sin guión. Y por lo tanto el gobierno, creo yo, tiene interés en discutir luego cada una de las medidas, y evidentemente el proyecto no va a salir exactamente como ingresó, pero creo que no va a cambiar la dirección. El gobierno va a poder celebrar el paso de la ley de reconstrucción nacional, como se ha bautizado, antes de septiembre. Pepe, vamos, yéndome a seguridad, ¿cuál crees tú que hoy día es el mayor riesgo para el gobierno? ¿Que no tenga resultados o que la gente deje de creer que lo va a poder obtener finalmente? Porque igual ha pasado tiempo, tú dijiste, bueno, le retomó el tema,
pero claro, uno ve las encuestas, algo mejoró, pero hay riesgos ahí, ¿no? Claro, por supuesto. Lo que ocurrió simplemente es que había una persona insegura a cargo de seguridad, y pasa lo que es francamente un oxímoron, ¿ah? Y ahora tenemos una persona segura de sí misma, con capacidad de comunicación, con planificación, con decisión y capacidad de gestión, y por lo tanto se produjo una inmediata modificación en la evaluación de la gestión en ese ámbito, que es un ámbito decisivo para el gobierno. Pero no ha pasado nada. Es decir, lo que cambió es la comunicación, lo que cambió es la presencia, pero a mediano plazo, si tú no obtienes resultados visibles, obviamente te pasa la cuenta. Ahora, las expectativas no son tan altas, al revés de lo que suele decirse, porque mucha gente piensa que el control, el avance de la delincuencia es prácticamente inexorable, ¿ah? Y entonces basta que haya señales de reversión de ese proceso de insegurización, señales por lo demás que venían ya al final del gobierno anterior, ¿ah? La verdad. Pero, por supuesto, una cosa son las cifras y otra cosa es la percepción. Y por eso fue tan importante el cambio. Y por eso era tan importante para el gobierno lo mal que estaba gestionándose este problema, o más bien comunicándose también. Porque fíjate que más importante que las cifras es la percepción. Si no, pregúntale a los colombianos. Compara las cifras de temor en Chile y las cifras de temor en Colombia. No hay ninguna relación con la realidad. Es decir, ahora, eso tiene su explicación, porque la situación chilena se degradó vertiginosamente. Y por supuesto tenemos unas cifras muchísimo más bajas que las de Colombia, pero en Colombia ya está naturalizado. ¿Ah? En cambio en Chile no. En Chile fue muy rápido, en cosa de 5 años, en cosa de 7 años, de pronto cambiamos la naturaleza de los delitos, la frecuencia, por supuesto, de los asesinatos, aparecieron delitos nuevos que generan mucho temor en la población, como los secuestros, en fin. Y por lo tanto, a mediano plazo, tú tienes que producir resultados. Si no, obviamente, si fracasas en tu principal promesa. Mira, el gobierno tenía 3 promesas principales: hacer retroceder la delincuencia, recuperar el crecimiento económico y controlar la migración. En el fenómeno de la migración yo creo que hay buenas señales, muchas tienen que ver más bien con el contexto latinoamericano que con las decisiones chilenas, pero en buena hora, ¿no es cierto? Venezuela va a terminar finalmente democratizándose, la ola de salida se ha detenido o más bien reducido. Es posible que pronto se inicie una ola de regreso. Todas esas cosas favorecen. En crecimiento, bueno, ya se postergó, creo yo, el año 2026 como año de recuperación. ¿No es cierto? Sí. La promesa más bien que el año siguiente nosotros vamos a tener tasa de crecimiento inferior a la del mediocre crecimiento del último año de Gabriel Boric, que fue de 2,5%. Y ahora las previsiones andan en 1,75%, y por lo tanto la promesa de crecimiento habrá que esperar. Eso fue lo que hizo que la promesa de seguridad creciera su relevancia. Porque si no vas a poder cumplir el primer año una de tus promesas, bueno, la importancia de la otra crece. ¿Ah? Y por eso era tan importante y por eso fue tan dramático. Yo sé lo difícil que es decirle a alguien a la que invitaste al gobierno y la hiciste salir de su confort y de su carrera para venir al gobierno, para que a los 69 días le digas que que se vuelva a casa, digamos. Pepe, lo que acaba de mencionar con respecto a la comparación con Colombia es brutal, porque allá están con atentados de autobombas todas las semanas, así que esa cuestión todavía
está presente por ahí en Colombia. Yo te quería llevar a otro tema que también es contingente y que es probablemente un tema, no sé si decirlo dicotómico, divide al oficialismo, que es la acusación al exministro Grau, porque obviamente para el gobierno distraer muchas energías en esa acusación constitucional le puede complicar bastante la aprobación de su proyecto estrella. Claro, ustedes saben que es la primera vez que el oficialismo emprende una acusación contra un ministro del gobierno precedente. Primera vez. Acusaron a Andrés Alamán. ¿Te acuerdas tú cuando por haber abandonado para irse a un cargo internacional en un momento que había crisis migratoria? Pero no fue el oficialismo, no fueron los partidos del presidente Boric, fue el PDG con Pamela Giles lo que la acusaron, y el oficialismo votó en contra de esa acusación constitucional. Es primera vez que el oficialismo decide emprender una acusación constitucional contra el gobierno que lo precede. Y claro, es natural que divida, porque es bien inexplicable la decisión del Partido Republicano. Piensa tú que ellos emprendieron varias acusaciones constitucionales cuando eran oposición, pero pareciera que no ha cambiado el switch, que siguen pensándose como una minoría de oposición radical y no como el principal partido de gobierno, el partido que está llamado a articular a la unidad del oficialismo e incluso a buscar ampliarlo para conseguir respaldo para sus proyectos. Porque es evidente, como tú dices, que va contra la necesidad de generar un clima que permita la conversación y el acuerdo para conseguir ampliar las mayorías de su ley de leyes, primero. Segundo, fíjate que la decisión del Partido Republicano fue solitaria, fue más bien en connivencia y en competencia con Nacional Libertario, pero sin diálogo con los demás partidos del oficialismo, mostrando, por supuesto, mostrando que no ha asumido su rol de pivote articulador de una futura coalición, ni siquiera ha tomado decisión de su deseo de conformar coalición. No he escuchado ni una palabra sobre vamos a tener un candidato común en 4 años más, vamos a enfrentar las municipales juntos, lo básico, ¿no? Lo básico de una coalición que gobierna. Y fíjate que, y lo tercero, que quizás sea lo más grave, es que las acusaciones constitucionales normalmente son usadas contra el gobierno de turno. Y cuando tú la usas para el gobierno anterior, lo que estás haciendo en el fondo es disparar al aire para dar inicio a un tercer ciclo de acusaciones constitucionales. Cosa que es completamente inconveniente para el gobierno. Porque pasado 3 meses ya no se puede acusar a ningún ministro del gobierno anterior, y pasados 6 meses tampoco al presidente de la República. Y yo creo que se equivoca radicalmente Republicanos, creo yo, le hace un flaco favor a su gobierno. No pareciera ser el partido principal de gobierno. Tienen 31 diputados, son por lejos la principal bancada, pero siguen actuando como si estuvieran en la lucha por reemplazar a la derecha tradicional, en lugar de asumir que es la hora de articular, de colaborar, de conformar una fuerza de gobierno. Yo creo que esa transformación la que está dificultándose dentro del Partido Republicano. Yo tengo una sola explicación, Pedro, Carlos, que y me lo explico porque salieron horas después de publicado el informe financiero de finanzas públicas, decidieron acusar, sin siquiera examinar si había o no había ilícitos constitucionales, como diría Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional, que dice que no hay ilícitos constitucionales y nadie puede sospechar que sea alguien de izquierda. ¿Y cuál es esa razón? El pánico a que Kaiser y Nacional Libertarios le hagan a Republicanos lo que Republicanos en el pasado le hizo a Piñera y a Chile Vamos.
no pueden dormir en la noche pensando en que los van a llamar derechita cobarde. ¿Ah? Pero esa competencia se acabó, a mi juicio. ¿Ah? O sea, cuando tú llegas al gobierno, el tema ya no es la lucha por el reemplazo de tus aliados, al revés, es darle espacio a tus aliados desde tu condición de fuerza principal. ¿Ah? Pero claro, es un partido nuevo, es un partido joven, es un partido que por primera vez gobierna, ¿ah? Que probablemente la cultura opositora radical de minoría se metió muy adentro y por lo tanto siguen actuando de esa manera. Piensa que presentaron la acusación y al ratito resucitaron el discurso de la derechita cobarde respecto de sus aliados, a los que tú tienes que buscar comprometerlos y no arrinconarlos. Es bien inexplicable. Yo esperaba que el presidente ejerciera algún liderazgo sobre el que fuera su partido, y obviamente sigue siéndolo, aunque formalmente no, pero es el partido del presidente. Sí. ¿Y esa ausencia de coalición lo ves como que va a ser transitorio o más permanente en este proyecto político del republicano? O sea, si quieren tener éxito, y sobre todo en el criterio de éxito que se autoimpuso el propio presidente, que por primera vez, porque ni Lagos ni Bachelet estaban demasiado interesados, no se jugaban la vida porque alguien de su mismo sector lo sucediera. En el caso de Kast, él fijó como principal criterio de éxito la continuidad de su sector en el gobierno. Y obviamente, si no consolidas un frente común, ¿qué es lo que es una coalición de gobierno? Son partidos que toman decisiones en conjunto, sobre todo las decisiones relevantes. Por supuesto hay espacio para la diferenciación, pero una acusación constitucional es una decisión extremadamente relevante para tomarla con un partido que no se define ni gobiernista ni opositor, y más bien dice que opositor amable como Nacional Libertario, en lugar de tomarla con tus socios en el gobierno. O sea, no, es francamente inexplicable, ¿eh? Y para mí bastante inexplicable que no se haya ejercido desde el gobierno una presión más clara. Probablemente todavía no están ajustadas todas las piezas. El propio Partido Republicano todavía uno ve una distinción muy clara entre su conducción nacional, lo que hace Arturo Esquella, y su bancada de diputados. Pepe. Pero el partido tiene que tener coherencia. Sí. Pepe, y aquí apelando un poco a tu experiencia como exdiputado, como miembro de un partido muy importante de la Concertación como lo fue el PPD, ¿qué habrías impulsado tú como para hacer ver la irresponsabilidad fiscal del Ministerio de Hacienda del gobierno anterior? ¿Qué hubieras tratado de buscar? ¿O simplemente el sapo uno se lo traga una vez y a otra cosa mariposa? Lo que se ha hecho, lo que ha hecho el ministro de Hacienda, que establecer el punto de partida, porque la gestión ya fue evaluada por la ciudadanía y fue evaluada con nota 3, reprobó. Reprobó, y por eso que la gente mayoritariamente votó contra la continuidad. Si tuviera una buena evaluación de lo que hicieron, obviamente habrían tenido opción de ganar la elección presidencial. Y los primeros momentos fueron de marcar esa diferencia para el gobierno. Ahora, te confieso que mi experiencia es que eso tiene duración limitada. Porque desde el momento que tú ingresas a tomar las palancas, la gente te se indica como el responsable. Y 3 meses está bien para echarle la culpa al gobierno previo, pero después tú tienes que hacerte cargo de la realidad y echarle para adelante. Esa es la verdad. Y yo creo que el gobierno actual logró reforzar la imagen que quería reforzar de la gestión precedente.
Ahora, el problema es que en algunos ámbitos no logró marcar la diferencia que muchos esperaban. Yo como analista esperaba, por ejemplo, una diferencia muy nítida en el profesionalismo. ¿Ah? Y la verdad es que los primeros meses, primero el paso en falso con los ministros, después las idas y venidas de Ceremis que subían y que bajaban, es decir, el proceso de selección, la idea de que permitieron que se instalara, que no había plan de seguridad, en fin, demostró que estaban menos preparados de lo que uno hubiera imaginado. Lo del plan de seguridad para mí fue inexplicable, porque toda la campaña había estado centrada en ese tema. Entonces era bien inexplicable que no hubiera un paper, una cosa clara, estos son los objetivos dentro de estos plazos, en fin. ¿Ah? Pero bueno, es lo que ocurrió. No logró marcar una diferencia tan así nítida como uno creía que iba a ocurrir. ¿Ah? Y como ellos mismos habían comunicado. Ahora venimos los serios a gobernar. ¿Ah? Lo esperaba el primer día. Sí. Exactamente. Y pareció el primer día, pareció que era así. Sí. ¿Ah? Con las primeras señales de gas, pero después empezó como a tener los mismos problemas que tenía el gobierno previo, y que tienen que ver, claro, con que es primera vez que gobiernas, y segundo, sobre todo, con la decisión del presidente Kast de ignorar casi por completo a las huestes que gobernaron con Sebastián Piñera. Sí. Esa fue una decisión. Coalición. Piensa tú que la gran mayoría de los ministros es debutante en el servicio público incluso. Sí. Por supuesto, debutante en la condición de ministros, pero también en el servicio público. Piensa que no metió a los partidos sino marginalmente. Yo tengo la impresión, entre paréntesis, de que pasados 6 meses, es decir, que el ajuste otoñal va a haber sido un prolegómeno simplemente de el cambio de gabinete primaveral. Es decir, en septiembre han de ingresar los partidos al gobierno en forma. ¿Ah? Porque en tiempos de vacas gordas, cuando la corriente corre a tu favor, tú puedes darte el lujo de meter puros debutantes y de ignorar a los partidos, en fin, y de tener una conducción centralizada en el segundo piso. Pero cuando los vientos corren en contra, y siempre corren en contra para quien gobierna, gobernar es cada día más difícil. Tú necesitas ministros empoderados, necesitas que en los gobiernos hablen por los 4 costados. Y hoy día todavía tú tienes iniciativa en un par de ministerios y luego el resto no existe. Y no existe porque los reclutó Irarrázaval desde el segundo piso a personas que no tenían ni nivel de conocimiento en la sociedad y por lo tanto les cuesta ingresar y tampoco se sienten empoderados. Y yo creo que ese proceso, en 6 meses, vamos a ver quiénes resultaron, qué apuestas resultaron y cuáles no, pero le va a ocurrir al presidente Kast algo parecido a lo que le ocurrió, no con tanto drama, porque bueno, el 62% le dijo a Gabriel Boric que no podía seguir gobernando como lo estaba haciendo. Aquí no va a haber un hito de esa naturaleza, pero sí va a tener que asumir que necesita a los partidos completamente comprometidos y que es un lucro cesante no incorporar a tanta persona que tiene experiencia. O sea, yo cuando vi el primer gabinete y no vi a alguien como Rodrigo Álvarez, por ejemplo, que además se había separado de su tribu para apoyar a Kast desde el comienzo, me resultó inexplicable. Y lo único la única conclusión que saco es que no quisieron gente empoderada, no quisieron gente que tuviera iniciativa propia, autonomía. Quisieron personas que jugaran para la conducción desde el segundo piso. Pero eso es una ilusión. Error clave en los liderazgos. Así es. Error en el diseño de gobierno que se está comenzando a
a perfeccionar, pero va a tener que crujir después, De algún a momento. la altura de septiembre, calculo yo. Pepe Out. Te vamos a pedir por interno que nos avise cuando vienes a Concepción para poder entregarte un pequeño presente ahí por toda la... Sí, pues entiendo que se está armando una cosita ahí Ya, pues. en Concepción con que vamos a hacer el programa del podcast Perfecto. Política para Adultos allá. Ah, qué bueno. Avísanos por interno para Ya, pues. poder hacernos presentes. Pepe Out, Ok. agradecido por tu gentileza. Gracias, Pepe. Un abrazo. Pasó volando este Chao. segmento. Que esté muy bien. Chao, chao. Y nosotros chao. nos vemos la próxima semana. No. ¿No? No. Sí. Nos vemos en 2 semanas más en Raíz Económica. Porque todo comienza acá. Chau, chau.